para todos los que están o van a escuchar la palabra del Señor. Envío un saludo también a Pastor Wilson y a hermana Marita, que está de viaje. Enviamos un saludo a la distancia, deseándole ricas bendiciones, y también a los que van a escuchar esta palabra del Señor en esta tarde. Para mí es un gusto, un gozo de poder estar aquí. Y hay algo que me quedó así bien grabado en la mente, una de las alabanzas del coro, y que habla sobre la cercanía hacia Dios. La cercanía a Dios la podemos lograr a través de la oración y a través de la lectura de su palabra. La oración nos mantiene en comunicación con Dios, y la lectura de la palabra del Señor nos da el discernimiento y el conocimiento de lo que el pueblo de Dios, lo que nosotros debemos adquirir sobre la palabra y sobre los planes y los propósitos de Dios. Tengo un tema en esta tarde, y es un tema que realmente es bastante largo, es bastante profundo, y considero yo de que es importante para nuestra vida, para el desarrollo nuestro, tenerlo en cuenta. Hace unos días atrás, estando en casa haciendo algunas actividades, vino una palabra del Señor, más que una palabra, fue una pregunta del Señor en relación a cuánto yo conocía y conozco de Dios. Más o menos sonó así en mi mente: Manuel, ¿cuánto me conoces? Y en la soledad y pensando un poco, dije yo, bueno, yo conozco bastante de Dios. Y creo que todos nosotros conocemos de Dios, conocemos de la palabra de Dios, sabemos, pero quedó dando vuelta, y tuve la posibilidad de encontrarme con Jimmy, y de por ahí empezamos un diálogo bien interesante. Y yo quiero comenzar leyendo el título que vino a mi mente, y escribí lo siguiente: los planes de Dios son más profundos de lo que nosotros creemos. Amén. Los planes de Dios son más profundos de lo que nosotros creemos. Dios comunica sus planes a través de la palabra escrita, en la Biblia. Nos relata este libro sagrado, la Biblia, a través del Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento, todo lo que está relacionado con Dios. Pero también es interesante de saber quién es Dios. La Biblia nos habla a nosotros, nos comunica, nos expresa de una u otra manera de quién es Dios. Pero así todo, cada vez que nosotros indagamos las Escrituras, leemos la palabra de Dios, escuchamos de la palabra de Dios, siempre hay cosas más nuevas, cosas que no hemos visto, o las que hemos escuchado, las que hemos leído, ha sido superficial, y las cosas superficiales necesitan ser profundizadas para tener autoridad de tocar los temas en relación a Dios. No basta tan solamente hablar sobre las cosas de Dios, sobre los planes de Dios, en forma superficial, porque siempre hay preguntas
que requieren de que nosotros tengamos una profunda, ser profundamente en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Jeremías en el capítulo 9, versículo 23 al 24, dice que Él es Jehová Dios. O sea que para saber de las cosas de Dios, quién es Dios, hay que entenderle y conocerle. Entender la palabra de Dios significa que yo tengo que conocer a Dios para poder entenderle. Y eso lo adquirimos a través de la lectura, a través de la oración. Y dice ahí en Jeremías que Jehová es Dios, que Dios es conocible, que Dios es accesible, que Dios es creativo, que Dios es honesto y capaz. Eso es lo que dice Jeremías. El subtítulo que tiene en el comienzo aquí del capítulo 9 de Jeremías dice: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. En el versículo 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía. Alábese, no se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero Jehová. Eso es lo primero que nos dice Jeremías. Nos dice y nos recuerda que primero tenemos que entenderle a Él para ir conociendo todo el resto de lo que Dios tiene a través de su palabra para nosotros. Ahora, ¿qué dice Dios de sí mismo? En Jeremías capítulo 10, versículo 10, dice lo siguiente: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Aquí vemos que Él es Dios, por lo tanto es verdadero, es real, es Dios vivo y es Rey eterno. O sea, que Él siempre va a estar. Pasaremos nosotros, pasarán generaciones tras generaciones, y Él será siempre actual. ¿Qué hizo Dios con su poder? En el versículo 12, en el capítulo, en el verso siguiente, en el 12, dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. O sea, Jeremías vuelve a repetirnos, a recordarnos de que el poder de Dios es tan profundo que Él ordenó la tierra. Con su saber ordenó la tierra, ordenó el mundo. Con su sabiduría, dice, que extendió los cielos. Produjo agua, nubes, relámpagos, lluvia, viento, etc. solamente con su voz. Ese es el Dios que usted y yo creemos. Ahora, Dios nos invita a usted, a la iglesia, a platicar con Él, a hablar con Él. Lo que decía la alabanza. Tenemos que alabar a Dios, hablar con Dios para tener una relación íntima con Dios. O sea que Dios es accesible en todo tiempo. 24 horas, 48 horas, en mes, años, etcétera, etcétera. Dios siempre es accesible. No hay nada que impida al pueblo de Dios, y cuando hablo de pueblo,
estoy refiriéndome a ustedes como miembros de ese pueblo, a mí, a la iglesia. Él no tiene ninguna barrera delante de sí para que nos sea accesible de parte nuestra hacia Él. Dios tiene la capacidad de darle vida a las cosas. Y lo mostró a las galaxias, a los cielos, la tierra, las estrellas. O sea que tenemos un Dios que es creativo. Dios nos deja conocer sus pensamientos, nos habla. Él mismo nos habla y nos deja conocer sus sentimientos. Dios es honesto. Él nunca ha escondido, nunca va a esconder ni esconderá lo que nosotros tenemos que saber por la honestidad que tiene Dios para su pueblo. Dios siempre tiene la razón. Quiera o no quiera, Dios siempre tiene la razón, porque su sabiduría no tiene límites. Él es capaz de todo, de dar, de quitar, de desarrollar, de disminuir, todo. Y dice que Dios pone en usted, en mí, la esperanza. Dios nunca se va a avergonzar de sus cosas. Quizás nosotros a veces, cuando tenemos que dar testimonio, nos avergonzamos. Pero Dios, con todo lo que nos habla, con todo lo que nos está entregando a través de su palabra, nos está instando a que nunca tenemos que avergonzarnos de decir que pertenecemos y que somos hijos de Dios. Esta introducción me lleva a lo que era el título, y que es el título, que los planes de Dios son mucho más profundos de lo que nosotros creemos. Por eso que quiero compartir algo que es interesante, y es en relación a los planes de Dios, a su propósito, a su función, a las metas a lograr de la iglesia, de nosotros. El Antiguo Testamento muchas veces, cuando hablamos de la Biblia, de la palabra de Dios, se nos produce un cierto conflicto. ¿Voy a empezar por el Antiguo Testamento o voy a comenzar por el Nuevo Testamento? Mi experiencia personal está escrita en parte aquí. Fui una de las personas que siempre se mantuvo en que yo soy católico, y lo que dice la Biblia muy bien será interesante. Nunca la leí y me mantenía y me afirmaba yo de que yo soy católico y yo sé la verdad, no, nadie me va a cambiar de ahí, pero en una base y en un fundamento totalmente inexistente para una persona que se llama cristiana. Y ese es el problema que tenemos muchas veces cuando comenzamos a buscar las cosas de Dios o cuando nos hablan de Dios. Y fue un momento en que yo comencé a leer Génesis y se produjo un conflicto. Me trasladé a leer el Nuevo Testamento por recomendación y porque era más fácil. Cuando leía el Antiguo Testamento me encuentro con una serie de cosas de Dios que me motivaron a decir, no, mejor empiezo con el Nuevo Testamento. Y cuando comienzo a leer el Nuevo Testamento, el primer libro, el Evangelio del Nuevo Testamento, me encuentro que aparece una cantidad de nombres de gente que no había conocido en mi vida. O sea, quedé entre lo que dice, entre la espada y la pared. La genealogía de Jesucristo, y comienza, le prometo que cuando llegué por ahí al nacimiento de Jesucristo, yo estaba tan cansado, tan confundido, que dije, no, sigo siendo mejor católico, y no hay problema, y se terminó. Pero a través del tiempo, llego a lo siguiente. Quizás ustedes, la experiencia de ustedes es una, diferente a la mía, la respeto, pero yo soy conflictivo.
tan conflictivo que hasta la hora de me dicen así se me pasa. Soy conflictivo en el sentido de que trato de buscar todo lo posible respuesta para yo quedar satisfecho. Y después entro en discusión, en diálogo, hasta cuando hay el interlocutor mío me muestra de que en realidad estas cosas así no son como las que yo pensaba. El Antiguo Testamento, por más de 2 milenios, ha circulado entre los hombres, revelando al corazón del hombre y de la mujer la ley de Dios, despertando la conciencia nuestra, relatando la historia del perdón del Padre en Cristo Jesús y formando por su elevada enseñanza el carácter de los santos, o sea, de los hombres de la humanidad que creemos en Dios. Amén. ¿Por qué escribí esto? Porque fue una de las cosas que me motivó a escribirla, fue de que siempre que hablo, converso, tengo un diálogo con personas, recuerdo esto y dicen, no te metas en problemas, anda inmediatamente al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero la experiencia mía me muestra que no es así. El mayor enemigo, y lo digo con respeto porque eso es lo que yo sentí, lo que yo viví, el mayor enemigo no de la iglesia, sino que del Antiguo Testamento es la ignorancia que tenemos sobre él. Ahora, no en el sentido, la ignorancia no es en el sentido de menospreciar, ¿cierto? Ni menos valorar a la persona en sí. Porque yo reconozco, y tengo que reconocer, soy ignorante en muchas cosas que no las conozco. ¿Y cuál es el por qué? Yo no he tenido interés. Soy ignorante para poder hacer algo dulce en casa. Porque Irma lo hace. El problema está que nunca uno se atreve a tomar el primer paso. Y ahí está la recomendación para ustedes, amados. Es fácil salir de esa ignorancia cuando uno se abre a decir y reconocer, esto no lo sé hacer, pero voy a aprender a hacerlo. Ahora si el día que me toque hacer un pastelito dulce me queda demasiado dulce y me queda duro, así como el manjar así, eso me va a llevar a la experiencia, ¿no es cierto?, a que la próxima vez menos azúcar, más harina, a lo mejor mucha harina, poca azúcar, etcétera, etcétera. O sea, no quiero que vaya a haber una mala interpretación, va a estar tratando de ignorante a la iglesia. Somos ignorantes muchas veces en las cosas del Señor, porque la palabra del Señor, la Biblia, hay tantas cosas que cada vez que usted la lee, una vez, 2 veces, aprende más. Esto no lo había entendido, mira, ahora sí lo veo. Y lee ese mismo versículo del capítulo y usted puede ver de que se va abriendo el camino mucho más a lo que usted cree. Es por eso que el título, el enemigo mayor del Antiguo Testamento es la ignorancia que tenemos de él. En los primeros 4 libros del Pentateuco, cuando comienza la Biblia hablando de Génesis, fíjese que aprendí, y no hace mucho, de que Dios elige al pueblo. Dios elige al pueblo de Israel. En el 5.º libro, que es Deuteronomio, ocurre algo que es interesante, que también lo descubrí a través de iniciar este escrito, ¿no? Dios le permite que lo elijan a él. Mire el Dios que tenemos. Primero, Dios elige. Y enseguida, Dios permite.
El ejemplo lo tiene usted y lo tengo yo. Dios nos ha elegido mucho antes de lo que nosotros hemos pensado. Si usted vuelve atrás a los años que por ese motivo no, con Dios no, si estoy bien, así. Dios lo tenía elegido usted. Y el resultado y el testimonio está hoy día. Porque llegó un momento en que usted en su conocimiento, a través de la lectura, a través del diálogo, a través de aquella persona que lo comenzó decía yo, a molestar de nuevo, lo llevó a tal punto, un estado en su vida, que usted fueron abiertos sus ojos y dijo, esto lo quiero yo. Y ahí usted dijo, yo elijo a Dios. Yo no elijo el camino de la iglesia católica o de la iglesia X, sino que yo elijo el camino de Dios. ¿Qué privilegio nos da Dios? Y eso me muestra que conocemos todavía muy poco de Dios. Los planes de Dios son profundos. Para confirmar un poco más esto, para afirmar esto, ¿en qué condiciones vemos al hombre en cada uno de los libros que le nombro yo? Desde el Génesis y el segundo, tercero, cuarto, quinto libro. Vemos en Génesis al hombre arruinado. O sea, la palabra arruinado significa un hombre que es pobre, no tan solo económico, sino que vemos al hombre en ese momento, en el aspecto espiritual. Éramos pobres, porque no estábamos en el conocimiento de las riquezas de Dios, las bendiciones de Dios, etcétera, etcétera. En segundo lugar, en Éxodo, vemos al hombre redimido. Y el hombre redimido, y la palabra redimido dice de que es sacar a alguien de una situación desfavorable. Dios a usted y a mí, a la iglesia y a su pueblo, lo hizo cambiar de tal actitud, de aquella situación desfavorable que teníamos nosotros, camino a la perdición, a una situación favorable, de bendición. En Levítico vemos al hombre adorando. Cuando usted conoció a Dios, cuando yo conocí a Dios, aprendimos a hacer, ¿qué cosa? Adorar a Dios. Y lo hacemos hasta el día de hoy. Alabanza a Dios, adorándolo a Dios el día, mañana, tarde, noche, a pesar de que en la práctica no lo hacemos, pero estamos adorando a Dios, estamos hablando con Él. En Números, en el libro número 4, dice, vemos al hombre sirviendo a Dios. Y el servir significa trabajar, atender, entregar servicio a alguien. A eso hemos sido llamados. Amén. Ahí vemos, ¿no es cierto?, el resultado de los primeros pasos que nos llevan a nosotros a llegar a servir a Dios. Y en Deuteronomio, que es el quinto libro, vemos al hombre preparándose. El preparar significa adiestrarse, adquirir conocimiento, etcétera, etcétera. Son 5 pasos que yo no lo había visto anteriormente de esa manera. Yo no sé, yo creo que usted lo puede haber visto, no sé, pero veo yo el paso de mi vida. Como Dios, siendo yo un hombre arruinado espiritualmente, me llevó en ese éxodo de mi vida a ser un hombre redimido. Porque Dios me sacó de una situación y de situaciones desfavorables de manera de vivir que usted y yo teníamos, que nos llevaba por un camino totalmente equivocado, camino a la perdición. Vemos en el tercer paso como nuestra actitud cambió. La actitud suya fue cambiada porque usted comenzó a hablar con Dios, comenzó a indagar más la cosa de la Escritura, la palabra de Dios,
y se produjo un cambio interior en su vida y en mi vida, que fue llegar a adorar a Dios. Y aún todavía en el día de hoy nos falta liberarnos de ciertas tradiciones para tener una adoración más productiva, más efectiva, más cercana a Dios, en la cual tiene que producir respuestas más rápidas. Todo tiempo tiene su tiempo, pero hay cosas que nosotros las detenemos por no tener ese diálogo más abierto. Dios, si hay que arrodillarse, si hay que llorar y expresarle a Dios lo que nosotros sentimos. Dios ve y espera, este es mi hijo que da todo ese paso. Y yo veo y conozco su corazón, conozco su alma, conozco su espíritu. Y aquí viene lo interesante, que es un mandamiento también. A través de esa adoración, Dios va conociéndonos, pero al mismo tiempo Dios nos va llevando a ¿qué cosa? A que ahora tenemos que servirle a Dios. Ahora tenemos que hacer que otros que están pasando por esos 4 o 5 peldaños lleguen a hacer las cosas que Dios ha hecho y que Dios quiere que nosotros hagamos. Sirviendo a Dios. Pero también al mismo tiempo Dios en el 5.º libro nos dice a través de Deuteronomio que tenemos que hacer preparándose, adiestrándose, adquiriendo conocimientos cada día más y más para servir a Dios con eficiencia. Cuando ponemos atención a estos 5 pasos, vemos cómo el hombre va escalando de posición, de la nada a un punto de conocimiento y de entendimiento en el cual Dios comienza a desarrollar, y vamos en camino en este proceso a través de la relación con Dios y de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios, a conocer más profundamente los planes de Dios. ¿Cuáles son los planes de Dios para su creación? Dios da una orden a cumplir y es primeramente a procrearse, a multiplicarse y a señorear. Dios nos ha llamado a señorear. ¿En qué sentido? Dios le da a usted la posibilidad, me da a mí la posibilidad y el privilegio de que en su palabra Dios dice que Él ha creado el cielo, la tierra y todo lo que está para que la generación después de Adán y Eva comience a señorear, a administrar, etcétera, etcétera. Pero eso está todo en el Antiguo Testamento. Así que podríamos decir de que fue y que es relacionado solamente con el Antiguo Testamento, que no es muy actual, que nosotros tenemos que poner en función todo lo que está en el Nuevo Testamento. Y es interesante, fíjese, porque ha ocurrido anteriormente, de que la iglesia dejó el fundamento, lo principal lo dejó para solamente basarse en el Nuevo Testamento. Y con eso nosotros hemos limitado un poco la relación con Dios. Cuando en el Nuevo Testamento nos habla de Cristo, Dios habla por intermedio de Jesús. Jesús nos deja y a través del Espíritu Santo continúa hablándonos. Y llego yo a la siguiente conclusión, de que Dios no ha cambiado. Dios es del Antiguo Testamento, Dios es del Nuevo Testamento. Y Dios, quiero agregar lo siguiente, que no se nos olvide, Dios es para siempre. Nosotros somos limitados, pero no Dios. Y es ahí donde veo y hago una relación, y por el tiempo voy a ir disminuyendo un poco, veo ahí también una claridad de la presencia de Dios
como Padre, la presencia de Dios como Hijo y la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Antiguo Testamento, Dios. Nuevo Testamento, Dios presentado en Jesucristo. Y el Espíritu Santo, lo que corresponde hacia el futuro, hermano. Dios en presencia suya, en presencia mía. Los planes de Dios, en ellos estamos incluidos. La iglesia está incluida. ¿Por qué? Porque somos parte del pueblo de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y eso tenemos que tenerlo firme nosotros. No hay nada, ni nadie, dice la palabra, y la recomendación que nos separe del amor, ¿de quién? De Cristo. Jehová es Dios. Amén. Dios es bueno. Dios, en ese plan que tiene para ustedes, para mí, para la iglesia, desde un comienzo, incluye promesas, mandamientos, exhortación, advertencia, bendición, pactos, leyes, instrucciones, amonestaciones. Dios es perfecto, no como nosotros. Las promesas, si mi pueblo se humillare, usted lo puede seguir, creo que ahí iba a pedirle a los hermanos que lo pusieran en la pantalla, si es que hay tiempo. Mandamiento, nos dio los 10 mandamientos, por los cuales la iglesia tiene que regirse, usted y yo, por los 10 mandamientos. No lo cumplimos en el 100%, pero tenemos que aprender a cumplir. Exhortación, ahí en ellos también. Nos está exhortando a seguir adelante, está exhortándole a usted a pesar de todos los problemas, de todos los conflictos, del tipo que sea. Dios está poniendo, porque yo estaré con ustedes todo el tiempo, desde el comienzo hasta el fin de sus días. Advertencia, no hagáis esto. En Apocalipsis hablan. Si ustedes hacen esto, si mi pueblo se me abandona, me deja, las consecuencias son estas. Si usted rechaza la bendición de ser hijo de Dios y se desvía, la palabra dice bien claro, llega un momento en que Dios dice, yo conozco, me parece conocido, pero por favor, este siguió adelante. Bendiciones, la tenemos diaria, y Dios quiere aumentar las bendiciones, pero también nos exige ciertas cosas. Un pacto. Dios ha hecho un pacto con su pueblo, nunca nos va a abandonar. A pesar de todas las cosas, Dios nunca nos va a abandonar. Ahí están los Génesis y todo lo que necesitan. Bueno, yo puedo sacar fotocopia y después se la puedo pasar, pero también hay leyes. Y las leyes están hechas para cumplirlas. Instrucciones, en Éxodo también. 20, las instrucciones para nuestros hijos, para ustedes. Hijo, no seas desobediente a tu padre, etcétera, etcétera. Respeta a tu madre, respeta a las autoridades. Y las amonestaciones. ¿Cuál es la principal amonestación para la iglesia? En 2 de Timoteo, que prediques la palabra a tiempo, fuera de tiempo, etcétera, etcétera. El tema es mucho más profundo. Los planes de Dios son mucho más profundos que usted y yo muchas veces pensamos. Dios tiene todo preparado. Y todo lo que Dios tiene preparado tiene en lo que en el título había puesto yo, éxito, que culmina en la vida eterna. Cuando Dios dice que nos pondrá la corona de
Amén. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor, por que tú nos hablas de diferentes maneras, Señor. Tú eres bueno, tú eres perfecto, Señor. Tú nos has puesto delante de nosotros una tierra, Señor, para que la hagamos producir, Señor. Desgraciadamente, Padre Santo, por esa ignorancia que hemos tenido y que tenemos, Señor, no hemos sabido tomar posesión de esa tierra, Señor. Hay tantas cosas, Señor, que podíamos haber cosechado en estas alturas, en este lugar, Padre. Pero por el falto de conocimiento y del entendimiento hemos perdido tanto, Señor. Tantas cosas que en el día de hoy, Señor, producto de esa ignorancia, Padre bendito, nos hace muchas veces, Señor, y nos produce un sufrimiento, Señor. Porque si lo hubiésemos hecho, Padre bendito, nuestra generación, Señor, la que viene detrás de nosotros, Padre bendito, le habríamos impedido tantas y tantas cosas, Señor. Pero, Señor, te ruego que tú nos mires ahora, que tú nos ayudes, Padre bendito, y que por ese amor y esa misericordia que tú tienes, Señor, levanta a nuestra generación, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, y los que vienen detrás de ellos, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, me tomo la autoridad, Señor, de pedir a través para tu iglesia, para mis hermanos, mis hermanas, mi familia y yo. Perdónanos, Señor, porque hemos sido ignorantes. Señor, nunca es tarde, Señor. Muestra a tu pueblo, Señor, que tú nos amas. A pesar de las imperfecciones, ayúdanos, Señor, a tener buenas relaciones, Padre bendito. Danos tiempo, Señor, de ese tiempo que tú tienes preparado para nuestras vidas en esta tierra, Señor, que tú has formado, Padre bendito. Aportar cada día un granito de arena, Señor, para que los nuestros, Señor, sean, Señor, vueltos al camino que tú has preparado para nuestra generación anterior. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, te lo ruego, Señor, haz un milagro, Señor. Porque hay gente en nuestro alrededor, Padre bendito, que necesita ver milagros, Señor, para que ellos cambien su caminar. Gracias, Padre bendito, por este momento que tú nos das. Dejamos esta semana que viene, Padre bendito, delante de tu presencia. A usted sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, lo pedimos, Señor. Amén.